En este vídeo vamos a dar consejos y principios básicos para la realización con éxito de incubadoras de grandes capacidades. Este que veis es el principio básico que nosotros fomentamos en nuestros diferentes medios, que no es otra cosa que las dos fuentes de calor. En este caso estamos hablando con bombillas y el ventilador. Con este dispositivo conseguimos que si se avería, se rompe una de las dos bombillas, hasta que nos demos cuenta, pues la puesta se pueda salvar, porque se mantendría, aunque con menos potencia, con una de las dos fuentes de calor. Ya en este dispositivo orientaremos el aire del ventilador directamente hacia los huevos o hacia el techo, dependiendo de si es más o menos potente. Otra forma de colocación es la que estáis viendo aquí en esta imagen. Si ponemos simplemente una fuente de calor, una bombilla, en una esquina de la incubadora, orientando el ventilador directamente el aire hacia la bombilla, intentando conseguir una circulación del aire caliente en torno a toda la incubadora. Todo esto lo hacemos teniendo en cuenta que normalmente se hace para incubadoras con todos los huevos prácticamente a la misma altura, normalmente en una sola bandeja de huevos. Con estos dos sistemas, dos ubicaciones de fuente de calor y ventilador que hemos visto hasta el momento, conseguiremos fácilmente la misma temperatura en las cuatro esquinas y centro de la bandeja de huevos. Ya mirándolo sobre la pizarra, esto es lo mismo que hemos visto sobre la mesa, pero colocado en el techo, que supuestamente es donde irían colocados los componentes. Con el ventilador justo en el centro, conseguiremos que el aire caliente salga repartido por igual hacia los dos laterales de la incubadora, terminando el flujo sobre los propios huevos, sobre la bandeja. Ya las futuras mediciones de temperatura donde van los huevos, que es precisamente lo que nos interesa, nos dirá si la colocación, la orientación del aire del ventilador es la ideal o no. Eso determinará que si es correcto lanzando el aire hacia abajo o hacia el techo, o incluso si no conseguimos igualar la temperatura en la bandeja de huevos con ese ventilador, nos estará indicando que el aire que mueve es insuficiente para esa capacidad para la cual teníamos preparada nuestra incubadora casera. Si en vez de colocar las bombillas del techo hacia abajo, las colocamos en el lateral pero pegadas al techo, conseguiremos un espacio muy importante si ya estamos pensando en colocar, por ejemplo, otra bandeja más en un espacio, en un habitáculo que no resulte demasiado grande. Y viendo otra colocación diferente, con el ventilador enfocando directamente el aire hacia la bombilla, vamos a entrar poco a poco de lleno en la explicación de la circulación del aire caliente para incubadoras de mayor tamaño, porque no nos podemos centrar solo en el sistema que hemos visto desde el principio. Tiene su utilidad y da muy buenos resultados, pero en este caso, en el vídeo de hoy que estamos tratando para incubadoras de mucha más capacidad, quizás este que vamos a tener ahora es mucho más aprovechable para sacarle el máximo rendimiento. Si además, como veis en este dibujo, cogemos y ponemos una tablita para suavizar los ángulos de 90 del habitáculo de nuestra incubadora, facilitaremos todavía mucho más, si cabe, la circulación del aire caliente. Y repito muchas veces, circulación del aire caliente, porque es vital para conseguir nuestro objetivo en incubadoras de capacidades ya donde tengamos que poner 2, 3, 4 y así sucesivamente, mayor número de bandejas, mayor cantidad de huevos, 100, 200, 300, 1000. Lo que vamos a contar a continuación es algo que debes de tener muy en cuenta si tienes en mente preparar o hacer una incubadora casera de gran capacidad. Y dicho todo esto en esta introducción, algo que es muy importante para tener en un principio este concepto básico claro, entramos de lleno en esta distribución que estáis viendo. Una incubadora, hemos puesto de ejemplo
con 3 bandejas de huevos y hemos utilizado como fuente de calor una bombilla, pero que puede ser cualquier fuente de calor que nos proporcione una temperatura para echar a andar nuestra incubadora. Vamos a ver detenidamente qué consejos hay que tener en cuenta, qué detalles hay que tener en cuenta para intentar obtener buenos resultados con este tipo de incubadora. Siempre recomendando que antes de hacer una grande, yo recomendaría que empezáramos con una pequeña, con los sistemas que hemos visto al principio. Coger experiencia, hacer nuestras pruebas y una vez que tengamos ya todo un poquito más claro, nos metemos de lleno, manos a la obra. Y eso precisamente es lo que hacemos a partir de aquí. Vamos a aplicar con bombillas y demás todo lo que hemos visto durante estos minutos atrás, ¿no? Me gusta el sistema del ventilador con la bombilla de esta manera para cuando queramos hacer incubadoras ya de más capacidad, de algo más serio. Os voy a explicar por qué. Porque en este tipo de incubadoras, he puesto aquí 3 bandejas, supuestamente estos son los huevos, no me tengáis en cuenta mucho la calidad del dibujo, vamos a lo que nos interesa, ¿no? Pues en incubadoras grandes el problema, ya metemos esta información porque sé que muchos me preguntáis por incubadoras grandes de mucha más capacidad y demás, y algunos ya estáis metidos en este proyecto y queréis información. En este sistema lo complicadísimo, es conseguir la misma temperatura en 3 niveles, como por ejemplo es este caso con 3 bandejas de huevos a diferentes alturas, ¿no? Si ya es difícil de conseguir en una que haya la misma temperatura en los 4 rincones, en las 4 esquinas y en el centro, imaginaros hacer lo mismo pero con 3 bandejas con la dificultad de que no todas están a la misma altura. Entonces a mí el sistema del ventilador en un lateral con la bombilla pegado que me gusta, para esto sí me gusta. ¿Por qué? Porque lo hago doble. Mirad, aquí arriba pongo uno y aquí abajo pongo el mismo sistema, otra exactamente igual. ¿Qué conseguimos con esto? Pues bien, conseguimos de que este ventilador se encarga de mover el aire en la mitad de la incubadora, en esta parte de arriba y en el lateral. Y aquí abajo el mismo sistema se encarga de retomar el aire caliente que llega hasta aquí y añadir a este poquito que llega nuevo aire caliente para que circule hacia aquí. Y entonces generamos un círculo de temperatura, un movimiento constante circular en torno a las 3 bandejas de huevos en este caso. Muchos de vosotros también queréis sacar el máximo de capacidad, el máximo de partido al habitáculo y ponéis pues las bandejas de lado a lado, totalmente cerradas, muchas bandejas y a lo mejor es difícil, pero imaginaros que conseguís las mismas temperaturas ya en las 3, 4 bandejas, 2 bandejas, pero después hay un problema, que cuando nos ponemos a añadir huevos en las distintas bandejas, la ponemos llena y además va de lado a lado de la incubadora, rompemos esta circulación que antes teníamos perfecta de aire caliente en el interior. Por eso no hay que abusar y hay que dejar una separación entre las bandejas y los 2 laterales para favorecer esa circulación, esa importantísima circulación del aire caliente que va a hacer que consigamos buenos resultados en esta incubadora de gran capacidad. Si no, ¿saben lo que os pasa a muchos de vosotros? Que conseguís tener una incubadora, por ejemplo, a lo mejor de 200 huevos, pero posiblemente, a lo mejor esta bandeja o esta, una de ellas sea la que está incubándose bien. Después, aquí tenemos 37, 38 grados que nos irá perfecta, aquí tenemos otra diferente y aquí tenemos otra diferente. Y lo que era una incubadora para una capacidad, ya que hemos tomado el ejemplo ese de 200 huevos, pues a lo mejor realmente en nuestra incubadora solo 50, 60 o 70 huevos se han incubado bien y es lo que han llegado a salir, ¿no? Y decimos, es que nuestra incubadora saca muy pocos porcentajes. No, saca buen porcentaje, pero solo de los huevos que hemos tenido incubando como se tienen que incubar. Por eso hay que aprovechar bien el espacio, pero pensando en que consigamos una buena circulación del aire. Y si utilizamos lo que os dije anteriormente de poner aquí una regla
una tabla o algo para suavizar los ángulos en los dos extremos, favoreceremos que, por ejemplo, el ventilador, cuando sople en esta dirección y aquí el aire todavía salga con bastante fuerza porque está cerca todavía del inicio del ventilador, salga con fuerza por esta pared, igualmente por esta otra, y la circulación del aire sea buena. Este sistema es buenísimo para los que queráis hacer incubadoras ya más serias de mucha más capacidad. Pero ojo, tened siempre en cuenta dejar espacio, favorecer el espacio para que la circulación del aire sea buena. Una cosa importante, ajustad la temperatura, hacer vuestras mediciones sin los huevos, pero ojo, después con la incubadora llena puede que se comporte de manera distinta. Por eso, mientras estáis haciendo las primeras pruebas sin huevos, la hacéis vuestras mediciones y después, antes de incubar, podéis poner en las bandejas algo que os impida la circulación como lo harían los huevos. Volvéis a medir y si todo está ok, vuestra incubadora estará preparada para tener buenos porcentajes de nacimiento. Y qué mejor forma de ver todo lo explicado sobre la pizarra, toda esta teoría, que en la práctica. Aquí tenéis una incubadora de uno de nuestros seguidores de nuestro canal, aplicando precisamente todo esto de lo que hemos venido hablando. Una incubadora que perfectamente puede albergar 600-700 huevos de gallina, y ahí tenéis el ventilador de arriba orientando hacia las bombillas el aire caliente. Ahí tenemos esa lona para suavizar el ángulo, y abajo pues exactamente igual. Aquí este ventilador de abajo recoge el aire caliente que nos llega de arriba y lo orienta de nuevo sobre este ángulo suavizado que volverá a la parte superior de nuestra incubadora casera. En estos casos no es conveniente apurar al máximo toda la estructura para meter mientras más huevos mejor, porque repito, es muy importante que tengamos una buena circulación del aire caliente en el interior. También hay que tener en cuenta, por supuesto, que los termostatos que utilicemos sean termostatos de relé potente, para que podamos poner resistencia de bastante potencia, que es lo que vamos a necesitar en habitáculos ya de mayor tamaño. Y también importante en este tipo de incubadoras caseras de gran capacidad es la renovación del aire interior. A medida que va avanzando la incubación, cuando la capacidad es de mucha cantidad, evidentemente se va haciendo necesaria una mayor entrada de aire del exterior, porque la necesidad de los embriones va siendo precisamente cada vez mayor. Y esto mucho más cuando estamos en los últimos días de incubación. Por eso es conveniente a este tipo de incubadoras ponerle orificios grandes y unas rejillas que nos sirvan para graduar la entrada y salida de aire. Con todos estos consejos, imágenes y demás, vamos a ver qué es lo que nos comentaba en su momento nuestro compañero cuando nos hacía llegar este vídeo con las mediciones y comprobaciones que estaba haciendo en esta su incubadora de gran capacidad. Buenos días, Antonio. Esta es la incubadora que te comenté el otro día y la pregunta fue de los aros, que si le afectaban al embrión. Así está armada, así es el movimiento para el huevo, para las charolas, los ventiladores. Este es con focos, está la laminita para que mande la corriente hacia abajo. Acá hay otro ventilador, las charolas de humedad, los focos al fondo para que generen más calor, la lámina otra vez para que mande la corriente de aire y la humedad y todo hacia arriba, que se mantenga la humedad y temperatura muy bien en todas las charolas. El termostato que estoy usando es este, es de tipo industrial, es a 40 amperes. Ya trabaja muy bien, no hay ningún fallo, ha estado trabajando todo el año. Hemos estado sacando pollitos. Mantiene muy bien estos freezer, lo que es la temperatura y humedad. Ahí está el movimiento de las charolas. A ver si no es muy largo el video. Las temperaturas
Ahorita que le abrí, se movieron un poquito. Y la humedad bajó. Ahí se ve cómo están colocados todos los huevos en cada argollita. El sensor está cerquita de las charolas, pero no las llega a tocar. Sí la libran bien. Esta es una de las incubadoras que he armado como unas 5 o 6. Igual esta tiene capacidad como para unos 600, 700 huevos. Lo máximo que él ha llenado es como unos 400. Después de 10 días les hacemos revisión y sacamos los que no son fértiles. Consejos muy importantes a la hora de meternos en la realización de incubadoras de gran capacidad. Y también, por supuesto, esperando que te pueda servir de ayuda por si ya estabas metido en el proyecto y tenías cualquier problema ahí estancado sin saber solución. Por eso, como siempre decimos, esperamos que algún día este vídeo te pueda servir de ayuda.